Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Pues yo también estoy muy bendecido porque tengo la dicha de estar aquí con ustedes y de mirar rostros que hace mucho no veía, pero que siempre me gozo y me deleito estando conviviendo con ustedes, hermanos. Reciban un saludo de la iglesia Edén en Las Chuapas, Veracruz. Ya dijo el hermano, el pueblo más bonito. ¿Les puedo llevar un saludo de su parte, hermanos? Yo siempre les digo a los hermanos cuando salgo, hermanos, ¿puedo dar saludos en su nombre? Y ellos me dicen que sí. Entonces ahora les pregunto a ustedes, ¿puedo llevarles un saludo de su parte? Pues gracias, hermanos, y pues allá son bienvenidos cuando gusten ir a un baño sauna. Allá los esperamos con la ayuda del Señor. Bien, hermanos, vamos a considerar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer lo que dice la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos, en su capítulo número 8. Vamos a leer los versículos del 20 al 22 con la ayuda del Señor. Y no deje de alabar el nombre del Señor. Cristo está aquí con nosotros y es su nombre glorificado y exaltado porque Él es digno, aleluya. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, vamos a leer los versículos del 20 al 22 con la ayuda del Señor. Vamos a leer de manera antifonal, yo leo el 20, ustedes el 21 y unidos leemos el 22 con la ayuda del Señor. Inicio la lectura y dice de la siguiente manera: Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. Unidos. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Vamos a orar al Señor. Pido con todo respeto a mi hermano Efraín, sea quien nos dirija delante de la presencia del Señor, pidiendo que el Señor nos bendiga a través de su palabra y en último de su oración incluya mi vida. Oramos al Señor. Bendito Dios y buen Padre que moras en gloria, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador nos acercamos a ti. Te damos muchas gracias, Señor amado, porque nos deleitamos en tu presencia. Nos das la bendición de adorarte, Señor amado, con todo nuestro corazón. Pero ahora tenemos la bendición tan especial, tan grande de poder escuchar tu palabra. Permite que tu palabra, que es vida, que es luz, Señor amado, obre poderosamente en nuestros corazones. Te ruego también por la vida de tu siervo, Señor amado, para que tú lo respaldes, para que la palabra, Señor amado, que tú ya le has dado, Él pueda hablarla con confianza. Y así, Señor amado, tú obres, tú trabajes, Señor, en el corazón de cada uno de los oyentes y todos los que estamos aquí, seamos bendecidos, seamos edificados con tu palabra gloriosa, sabiendo que tú haces más, que estás con nosotros y que tenemos tu bendición. Te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. 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 Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. El eslogan de una farmacia, que no voy a decir su nombre, pero en cuanto lo escuchen, ustedes van a saber cuál es. Dice de lo siguiente: lo mismo pero más barato, ¿verdad? Y ya saben de qué farmacia me refiero. Ese eslogan, hermanos, tiene como propósito tratar de convencer al consumidor que sus productos tienen la misma calidad que el original, pero a un precio mucho menor. Y esto pues todos sabemos que no es totalmente cierto. Sí, los medicamentos tienen el mismo compuesto, pero ciertamente no tienen la misma eficacia que el original. De una manera, hermanos, más diabólica, más terrible, Satanás de la misma manera trata de convencer al hombre desde el jardín del Edén
Trata de convencerlo de que el precio de buscar a Dios, el precio de tener comunión con Dios es muy elevado, muy costoso, muy caro. Y por eso Satanás ofrece otro camino más cómodo, más fácil de llevar. Pero ciertamente nosotros sabemos que no conduce al mismo lugar. Y es por eso que hoy vamos a ver, hermanos, que ese camino que Satanás propone es el camino del falso arrepentimiento, de la fe fingida. Satanás trata de convencer al cristiano y a la gente de que no necesitas cambiar, no necesitas rendir tu corazón, solamente finge que te arrepentiste, finge que has cambiado, aparenta como que eres igual que los demás cristianos. Es por eso que hoy vamos a considerar el falso arrepentimiento de un corazón no regenerado. ¿Pueden repetirlo ustedes, hermanos? Y esto lo vemos aquí, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro, hermanos, es un libro sumamente importante, sumamente hermoso, porque este libro nos narra el principio de la iglesia. ¿Cómo fue que la iglesia comenzó? ¿Cómo fue que la iglesia inició? Y es un libro, hermanos, de verdad de mucha importancia, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, es el puente, el enlace entre los evangelios y las epístolas. Si no fuera por el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros no entenderíamos por qué un hombre llamado Pablo escribe una carta a la iglesia en Tesalónica y escribe una carta a la iglesia en Éfeso. Es porque este libro nos narra la historia de la iglesia. Y a través de él entendemos cómo la iglesia surgió y cómo fue que Dios obró a través de los apóstoles para anunciar el evangelio y para que el evangelio de Cristo llegase a todo el mundo. Pero como vamos a ver en este capítulo número 8, hermanos, nos narra cómo la iglesia empezó a ser esparcida, cómo la iglesia empezó a ser perseguida y la iglesia salió huyendo de Jerusalén, pero donde ellos iban huyendo, allí iban sembrando el evangelio de Cristo. Y en particular nos narra en este capítulo cómo Felipe, el evangelista, llega a la ciudad de Samaria, anunciando a Cristo, anunciando el evangelio. Y dice la Biblia, hermanos, que en esta ciudad de Samaria hubo un grande avivamiento. Y muchos creyeron al evangelio que anunciaba Felipe. Y muchos se entregaron a Cristo y muchos se convirtieron al Señor. Entre ellos uno llamado Simón el Mago. Y aquí es donde vemos algo muy importante, hermanos. Desde el principio de la iglesia, desde el comienzo, han habido muchos que se han sentido atraídos por el evangelio, que se han sentido deseosos de participar de lo mismo que los cristianos gozan, de lo mismo que Dios les da a la iglesia. Pero hay un pequeño problema: no quieren pagar el precio, no quieren rendir su vida, no quieren entregar su corazón a Cristo. Porque esto es algo que nosotros tenemos que tener bien claro, hermanos. Todos quieren los beneficios que Dios da, pero no todos aman a Dios. Si usted le pregunta a cualquier persona de la calle: oye, ¿te quieres ir al cielo? ¿Qué cree que le va a responder? Sí, todos quieren ir al cielo, pero no todos quieren cargar su cruz. No todos quieren seguir a Cristo. Y aquí vemos un caso muy importante, el caso de Simón el Mago. ¿Qué hizo Simón?
Pues se juntó con los cristianos. Aparentemente había sido transformado. Aparentemente su vida había cambiado. Pero sucede algo muy hermoso. Llegan los apóstoles, los siervos de Dios, y por la imposición de sus manos, las personas en Samaria empezaron a recibir el Espíritu Santo. Y este hombre ahí fue donde sacó a relucir su verdadero yo. Y donde se notó, se evidenció que él solamente había tenido un falso arrepentimiento. Y aquí tenemos nosotros que definir esto, hermanos. ¿Qué es un falso arrepentimiento? Les doy una definición acerca de esto. El falso arrepentimiento es una respuesta emocional o externa ante el pecado, pero sin una transformación real del corazón, sin fe en Cristo y sin frutos. Miren, hermanos, mucha gente se siente redarguida por su pecado, pero no buscan a Dios sinceramente. Les duele las consecuencias del pecado, les da miedo irse al infierno, les da miedo lo que puede pasar en su vida a causa de su pecado, pero no entienden que han ofendido a Dios, ni se arrepienten de ofender a Dios, sino que solamente quieren huir de las consecuencias de su maldad. En la Biblia vemos muchos casos así. La Biblia también nos menciona el caso de los fariseos cuando iban a bautizarse al bautismo de Juan. ¿Qué les dijo San Juan el Bautista? Generación de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Fíjense, hermanos, el verdadero cristiano, el verdadero creyente, no sigue a Cristo por huir del infierno, sino que se ha dado cuenta del verdadero peso de su pecado. Y se ha dado cuenta de lo grandioso que es esa cruz de Cristo, cómo nos ha redimido y nos ha salvado, y cómo nos ha amado aún nosotros siendo sus enemigos. Y aquí es donde tenemos que entender algo. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? En la palabra de Dios en el Nuevo Testamento se usa una palabra griega que se llama metanoia. Discúlpenme si no hablo griego, no me sale bien. Pero esta palabra es muy importante. Significa literalmente un cambio de mente. Quiere decir una transformación total desde el corazón, un cambio de voluntad, un cambio de conducta. Nosotros lo conocemos como la nueva criatura. Esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta y entender. Este tema es sumamente importante, porque como les decía en un principio, el deseo de Satanás es tratar de convencer al creyente o al hombre de que seguir a Cristo es un precio muy, muy alto. Y de verdad, de cierta manera, es más difícil vivir una vida rendida a Cristo que solamente aparentar. Y esto, hermanos, es una tentación que siempre va a estar constante en la vida del cristiano. Muchos van a sentir la tentación de, pues tú ve al templo, no faltes, y ya con eso no te van a decir nada. Pero mientras por acá, mira, busca esto, ahí están las series de Netflix, y por acá cuando tengamos un ratito libre nos vamos aquí, nos vamos allá. ¿O no es así? ¿O eso no pasa aquí, hermanos, nada más allá en las Chuapas? De hecho, fíjense algo, hermanos.
La epístola de Santiago nos habla mucho de esto. La epístola de Santiago nos hace ver la diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa. Y nos hace ver esto. El corazón de esta carta es cuando dice: adúlteros y adúlteras. Aquí dice en la palabra de Dios, ay, perdón, hermanos, se me fue el texto. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Perdón, dice ahí, cualquiera que quisiere ser. No dice que lo sea, solamente que tenga el deseo de serlo. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí está el centro del problema. Cuando el hombre se empieza a enamorar de las cosas del mundo, se empieza a alejar de Dios. Y ahí es donde entra esto que les estoy hablando. Pues tú al templo, pues pon carita de santo. Pues tú cuando vas al templo, no, pues vístete decentemente, ponte tu corbata. Pero cuando vas allá a la escuela, pero allá en el trabajo, no, acá es otra cosa. Cuando el cristiano se empieza a enamorar del mundo, empieza a caer en esta trampa. Finjo que soy cristiano, finjo que todo está bien. ¿Y cómo está, hermano? Bendecido. Pero ya su corazón está lejos de Dios. Y aquí es donde tenemos que entender algo muy importante, hermanos. El arrepentimiento no es algo que suceda nada más una sola vez. El arrepentimiento no se trata de que solamente, pues es un requisito para ser cristiano, te arrepientes una vez y ahora sí ya estás del otro lado. No, mis hermanos. El arrepentimiento forma parte de la vida cotidiana de un cristiano que entiende que es pecador. Y ese es el punto, hermanos. Nosotros somos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo, pero al fin y al cabo, pecadores. Y fallamos continuamente. Y dice la Escritura que nuestra carne está enferma. El cristiano debe de vivir en una continua lucha contra el pecado. Pero vamos a ver lo que nos dice la Escritura con la ayuda de Dios antes de que yo me adelante. Leemos versículo número 20. No cierren su Biblia. Ahí en Hechos 8 vamos a estar llevando a cabo toda nuestra enseñanza. Puestos en pie, vamos a leer el versículo número 20 con la ayuda del Señor. Hechos 8:20, y no cierre su Biblia. ¿Ya lo tienen todos? Lo leemos todos unidos y dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. Ocupen su lugar, hermanos. Entonces estamos viendo el falso arrepentimiento de un corazón no regenerado. Y vemos el primer punto: el don de Dios no se compra. Y alguno dirá: ay, hermano, pero eso yo ya me lo sé de memoria. Nosotros sabemos que el don de Dios no se compra. Pero miren, hermanos, no saben cuántos cristianos tratan de comprar el don de Dios. A veces hay cristianos, hermanos, que buscan congraciarse con el pastor. Yo lucho por ahí con unos hermanitos que, miren, son buenísimos para trabajar. Se trata de trabajo físico y miren, ahí están ellos. Allá hay un templo, una misión. De paso les pido que oren por ella.
en el pueblo de Nanchital se llama. Es una misión que ha estado, hermanos, abandonada por muchos años. Y se ha tratado de renovar los trabajos en ese lugar, y se empezaron a iniciar las reparaciones en el templo. Y era derribar la losa, porque echaron la losa, hermanos, y ni siquiera le pusieron una cadena de cerramiento. Los que entienden de albañilería me entenderán. Como no le pusieron cadena de cerramiento, arriba era una alberca, hermanos. Yo creo que la pusieron ahí porque allá hace mucho calor. Entonces estaba totalmente caída, no se podían hacer cultos ahí porque se pudiera venir la losa abajo. Entonces dijeron: hermanos, vamos a trabajar. Y miren, esos hermanitos que son buenos para el trabajo, miren, ahí estaban. Y estábamos arriba de la losa, hermanos, derribando lamazazos a más o menos unos 45 grados centígrados. Un hermano decía que parecíamos perritos porque estábamos en el sol, hermanos, pero sol. Y uno por instinto, hermanos, de ya cuando no aguantábamos el calor, pues buscábamos como que dónde refugiarnos. Pero arriba de la losa, ¿qué va a haber para refugiarse? Pues nada. Entonces nada más dábamos la vuelta y nos regresábamos al mismo lugar. Y ahí estaban esos hermanitos con el mazo dándole. Pero terminábamos de trabajar y me decían: hermano, esto estuvo muy pesado. Mañana no voy al templo, el domingo no voy a ir al templo. ¿Por qué? No, es que ya me lo gané. Ya trabajé, yo ya di. Ahora tengo que tener un privilegio. ¿Sí me explico? Y así hay muchos cristianos. No, el aniversario, ay, sí están ahí trabajando. Pero hermano, vamos a evangelizar. No se parece. O sí se parecen, pero hermano, es que voy a hacer esto en lo que los demás van a evangelizar, yo aquí voy a trabajar. ¿Por qué? Yo doy esto o yo doy aquello, pero no me pida más. Tratan de comprar su salvación. Tratan de comprar el don de Dios. Yo colaboro y yo ayudo y yo doy, pero no pida más. Pero no me exhorte, pero no me haga ver mi pecado. Tenemos nosotros, hermanos, que entender lo que la palabra de Dios nos hace ver. No caiga en una vida de apariencia. Y yo nunca falto al templo, yo siempre estoy en todos los cultos. Pero no se trata de lo que hace usted aquí adentro. Ser cristiano en estas 4 paredes es fácil. ¿O no es así, hermanos? Aquí usted entra y aquí hay un ambiente de santidad, de adoración a Dios. Pero cuando sale usted allá afuera, ¿cómo es usted realmente allá afuera? ¿De verdad sigue usted con esa actitud de adoración? Porque déjeme decirle que Dios no se queda aquí. Dios no está encerrado en estas 4 paredes. Él está con usted a cada paso que da, en todo lugar en donde usted está, ahí está Él. Es importante que nosotros como cristianos, hermanos, tengamos esto bien presente. No por obras, dice la Escritura. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto, versículo número 21, con la ayuda del Señor. Damos lectura todos unidos, puestos en pie. Leemos el versículo número 21. Dice: no tienes tú parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios.
Ocupen su lugar, hermanos. Entonces, vemos aquí algo muy importante. ¿Qué es lo que Dios exige? Un corazón recto. Un corazón que sea rendido por completo a Cristo. Les decía hace un momento, todos, absolutamente todos desean la bendición de Dios. La Biblia nos da algunos ejemplos de eso. Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Menospreció la primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Pero cuando llegó el momento de la bendición, ¿qué quería? La bendición. Menospreció el pacto con Dios, menospreció la comunión con Dios. Pero la bendición sí la anhelaba. La bendición sí la deseaba. Y cuando le fue negada, ¿qué pasó? Lloró y se enojó. Y eso podría ser, hermanos, el ejemplo de un falso arrepentimiento. Aquel que llora por las consecuencias de sus acciones, pero no se reconoce delante de Dios. No se rinde delante del Señor. Solamente le causa pesar las consecuencias de sus malas acciones. Pero entonces, ¿qué es lo que pide Dios? Un verdadero corazón arrepentido, rendido a Dios. Miren, hermanos, hoy en día se enfatiza mucho que recibas a Cristo como tu Salvador. Pero se omite algo. No se recibe a Cristo solamente como Salvador, sino se le recibe como Señor y Salvador. Esto es algo que nosotros tenemos que tener bien presente. Debemos reconocernos delante de Dios y entender realmente, hermanos, las consecuencias de nuestro pecado. Un genuino cristiano tiene que tener bien clara cuál es la naturaleza del pecado. Muchas veces, hermanos, se le dice a la gente, es que la ofensa que tú le has hecho a Dios es más grande que lo que la gente te pueda haber hecho a ti. Y hay quienes llegan a pensar, no, es que conmigo se han portado muy mal y yo no le he hecho daño a nadie, yo no he hecho tanto mal. ¿Por qué nuestra ofensa a Dios es mayor que lo que los hombres pueden hacernos a nosotros? Hermanos, porque el mal que muchas veces viene a nuestra vida es consecuencia de nuestro pecado. Los pesares que vienen a nuestra vida muchas veces son consecuencia de nuestra propia maldad, de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones, porque no tomamos en cuenta a Dios. Pero cuando nosotros pecamos, estamos yendo en contra del ser más puro, santo y hermoso. Dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno, aunque usted pueda decir que tiene una vida muy terrible, que usted ha sufrido mucho, si algo bueno hay en su vida, si algo valioso hay en su vida, ¿qué cree? Viene de Dios. Y nuestra rebelión en contra de Dios es algo terrible. Y si el cristiano no entiende esto, no puede haber un genuino arrepentimiento. Por eso es que Pedro le dice a Simón, no tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Miren, hermanos, les voy a contar una anécdota que a mí me sucedió. Gracias a Dios nos invitaron a un aniversario de una iglesia y pasaron a cantar unas hermanitas.
y empezaron a cantar ese coro que dice: agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Apenas estaban cantando ese canto y yo estaba llorando. ¿Y saben por qué estaba llorando? Voy a apelar a su memoria. ¿Quién cantaba ese canto? Pues yo no conocía a la hermana Palmerín. Ustedes tienen más años. Yo solo conocí a la hermanita Lidia Ruiz. Y cuando estaban cantando ese canto, yo estaba chillando en mi banca. ¿Y por qué lloraba? La hermanita Lidia Ruiz era una obrera de esta iglesia. Y si me preguntan, hermanos, si me acuerdo de alguna enseñanza de la hermana Lidia, les soy sincero, no me acuerdo. Pero unas cosas sí recuerdo: su vida, su ejemplo. ¿Ustedes también se acuerdan? Cómo se ponía de rodillas a orar y a clamarle al Señor por cada uno de nosotros. Y no era simplemente: Señor, acuérdate de fulano. No, era derramar sus lágrimas y clamarle al Señor por nosotros. En una ocasión, un pastor decía que esos cristianos de antes, que no tenían ese conocimiento bíblico, decía que solamente se habían quedado con la cascarita de la nuez y no la habían pelado. Pero otro pastor le corregía y le decía: no, mi hermano, estás equivocado. Esos hermanitos no tenían la cascarita, tenían la nuez entera. Y tal vez no tenían un conocimiento profundo de la Escritura, pero una cosa sí tenían: un corazón rendido a Cristo. Tal vez no conocían mucho de la Escritura y no habían profundizado en grande manera, pero lo poco que sabían lo vivían. Y ese es el punto, hermano. Dios no nos llama a vivir una vida de apariencia, sino que eso que conocemos de Cristo lo vivamos, lo pongamos por obra. Que tengamos un corazón genuino, que desee al Señor, que ame su palabra, que ame su presencia, que busque su rostro. Es importante que nosotros entendamos, hermanos. Yo les voy a decir una cosa. Alguno dirá: bueno, hermano, es que yo no me preocupo porque la salvación no se pierde. Pero yo le voy a decir algo. Yo lo afirmo: la salvación no se pierde. Pero ¿qué cree? Su conducta refleja lo que hay en él, en el corazón. Aquí no se trata de que vamos a hacer una cacería para ver a ver quiénes son los hipócritas aquí y quién es el que no se ha arrepentido. Lo vamos a echar de la iglesia. ¿Sí, hermanos?
Vamos a sacar a los falsos de aquí. Sí. Yo estaba haciendo memoria el otro día. Si se tratara de sacar a los falsos, a mí me hubieran sacado hace muchos años. A un pastor le decían, invitaba a una persona a la iglesia y le decía: ven, vamos al templo para que escuches palabra de Dios. No, yo no quiero ir ahí, dice. Ahí hay puros hipócritas, dice. Y el pastor le contesta: no te preocupes, cabe uno más, vente. No se trata de hacer aquí una cacería, a ver quién es genuino, a ver quién es falso. No, mi hermano, analice usted su corazón. Analice usted su corazón. ¿Está de verdad usted genuinamente hoy en este lugar para llenarse de Dios? ¿De verdad ha venido usted a la casa de Dios con hambre y sed de la presencia de Dios? ¿Ha venido usted dispuesto a rendir su vida, a rendir su alma, a rendir su voluntad delante de la presencia de Dios? ¿O solo ha venido aquí, mi hermano, porque hoy toca ir al templo? Analice su corazón, analícelo en esta hora. De eso se trata. Fíjese lo que dice el siguiente versículo. Póngase de pie y léalo conmigo con la ayuda del Señor. Versículo número 22. Leemos todos unidos y dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Ocupe su lugar, hermanos. Entonces, fíjese aquí, el apóstol San Pedro le habla a Simón de una manera fuerte. Le habla así directamente. ¿Para qué? Para que su corazón sea redarguido. Y mire, hermano, esto no se trata de que el apóstol Pedro así como que tú sácate de aquí, tú no tienes parte aquí. No, este es el genuino deseo de un siervo de Dios que redarguye el pecado para ver si esa alma se arrepiente, para ver que esa alma sea salva. Es un esfuerzo por corregirlo de su mal camino en el que está. Y aquí nos deja ver algo bien importante, hermanos. Aquí no predicamos un evangelio para solamente mostrarle a usted su pecado, su maldad y ahí dejarlo. No, mi hermano, aquí está la solución, aquí está la sanidad. ¿Cuál es la sanidad? ¿Cuál es la manera en que podemos librarnos de un falso arrepentimiento? Con el genuino arrepentimiento. ¿Cuál es la respuesta? Venga Cristo. Y mire, no importa si usted tiene 10, si usted tiene 20 o 30 o 40 o 50 años en el evangelio, la invitación sigue siendo la misma. Venga Cristo, arrepiéntase, reconózcase. Porque tristemente, hermanos, muchas veces vemos figuras públicas que se equivocan, que dicen herejías delante de la gente y no falta quien lo redarguya y no falta quien le diga. Pero ¿sabe qué, hermano? El problema no es que se equivoque, el problema no es que caiga en pecado, el problema es que no se quiere arrepentir. Mire, hermanos, muchas veces se hace el llamado desde el púlpito: venga Cristo. Y muchos no quieren dejar su lugar muchas veces. ¿Y sabe por qué? El qué dirán. ¿Qué van a decir de mí? Van a decir que yo soy uno de esos hipócritas. Van a decir que yo soy uno de esos que está viviendo una doble vida.
Van a decir que yo soy uno de esos que no se ha entregado totalmente a Cristo. Deje que la gente diga lo que quiera. Dios le está mirando. Y no hay nada oculto delante de sus ojos. Y si hay algo que Dios detesta, y si hay algo que Dios aborrece, es la hipocresía. Por eso le invito en esta hora, mi hermano, véngase y reconozca delante de Dios su maldad. Yo les decía a los hermanos el otro día, ustedes no se dan cuenta cuando su pareja, su esposo, su hijo, su hija, cualquiera de los que viven en su casa, ¿cómo se siente usted cuando no le hablan? Cuando están ahí en la casa con usted y no le dirigen la palabra. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente contento? No lo ofende ni nada, pero no le habla. Pasa junto a usted y no le habla, no le dirige la palabra. Les pregunto, ¿se sienten bien? ¿Les gusta? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me hablas? Muchos así actúan cuando vienen a la casa de Dios. Muchos así actúan cuando vienen al templo. Vienen por una rutina. Vienen porque tienen que venir. Vienen porque es el domingo y es día de ir al templo. Pero usted cree que Dios no se da cuenta de sus oraciones vacías, de sus oraciones monótonas, cuando solo dice lo que tiene que decir, pero no se está rindiendo delante de Él. No está diciendo de verdad, de corazón, venga a tu reino. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Porque ese es el propósito de ser cristiano. No tener un Dios que va a conceder mis deseos y mis caprichos. No, sino yo rendirme ante Él. Y que sea Él quien dirija mi vida. Y que sea Él el que se siente en el trono. Yo le pregunto, mi hermano, ¿desea usted rendir su vida a Cristo? ¿Desea usted decirle al Señor, aquí estoy y sé que te he fallado y sé que he caído en una rutina, pero te ruego por favor, perdóname, límpiame, vuélveme una vez más a tu redil, a tu presencia? Quiero invitarle que se ponga de pie, mi hermano. Y si así usted lo desea, y si así usted lo siente en su corazón, venga y doble sus rodillas a Cristo. Pasar al frente no es una acción mágica que va a hacer nada. Solo es un acto de fe. Y si usted desea, pase y doble sus rodillas y dígale al Señor, aquí estoy, te necesito. Renuévame, transforma mi ser. Así como está de pie, si usted lo desea puede pasar aquí al frente. Vamos a orar a Dios y estamos atentos a lo siguiente. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, Señor.
delante de tu gloriosa presencia, delante de tu santidad. Delante de ti está nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Nos reconocemos delante de ti, oh Dios. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu misericordia. Solamente tú puedes, Señor, moldearnos conforme a tu imagen, Señor. Solamente tu Espíritu Santo tiene el poder de dirigir nuestra vida, de ayudarnos, Señor, a tener un corazón recto delante de tu presencia. Tómanos en tus manos, Señor. Tú conoces, Amanirisa. Tú conoces el corazón. Delante de ti no hay nada oculto, Señor. Ven y moldea nuestras vidas. Ven y moldea nuestros corazones. Limpia, Señor, límpianos de toda apariencia, que seamos genuinos delante de ti, Señor eterno, que delante de tu presencia andemos en rectitud como tú lo mereces, Señor, como ese glorioso sacrificio de Cristo lo demanda, Señor eterno. Tómanos en tus manos, derrama de tu bendición sobre cada uno de tus hijos. Bendice a tu iglesia, Señor eterno, y que tu nombre glorioso sea glorificado, Dios eterno, en cada uno de nosotros, Padre Santo. Derrama de tu bendición en Iglesia Peniel. Ayúdalos, Señor del cielo. Bendice sus vidas, Señor, y que tu nombre sea glorificado en grande manera en cada uno de ellos, Dios del cielo. Derrama de tu gracia en sus corazones, Dios eterno, y que tu nombre sea glorificado en grande manera, Padre Santo. En tus manos, Señor, nos encomendamos y te agradecemos, porque sabemos, Padre Santo, que tú nos escuchas, que tú vas a obrar y vas a bendecir la vida de cada uno, Señor. En tus manos, Señor, nos encomendamos y te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén.